que Él tiene algo para nosotros. Amén. Quiero compartirte una palabra, esta última palabra del año, pero yo creo que los buenos finales terminan siendo buenos comienzos. Cuando vos terminás algo en bendición, te da fuerza para comenzar algo mejor, con más fuerza, con más ganas, sabiendo que lo que terminé me da las fuerzas para decir, puedo ir por más. Amén. Amén. ¿Sabés que hay distintas formas de recibir lo que nosotros queremos? ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? Por favor, levanten sus manos los que tienen peticiones. Bien, algunos podrían hacer así también, ¿no? Muy bien. Y una de las formas, tal vez las más conocidas, es pedir. ¿Está bien? Necesitamos pedir para recibir. Dice la palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Porque todo el que pide y el que busca y el que golpea, lo dice la palabra. Entonces la palabra me anima y me desafía a pedir. Pero yo quiero enseñarte, por ahí algunos están adelantados en esto, otros tal vez no, pero quiero enseñarte otra forma de recibir lo que estamos esperando. Y no solamente lo que estamos esperando, sino que es más abundante de lo que nosotros estamos esperando. Yo creo que Dios te quiere bendecir. Hermano, pensaban en esa escritura que dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Es un pasaje de la escritura. Dios quiere que vos y yo seamos prosperados. Amén. Mirá, quiero para esto detenerme en una palabra, me voy a parar en esta palabra y sobre esta palabra voy a caminar en esta tarde. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Yo quiero que usted aprenda esa primera parte. ¿Es muy difícil? Dad. Dad. Cierre sus ojos. Dad. Con los ojos cerrados, no mire la pantalla. Dad. No necesita copiarse eso, ¿no? Dad y se os dará. Amén. Bien, y sigue diciendo. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Lo primero que tenemos que entender de la palabra, acá hay una promesa. Acá hay un principio. Y quiero decirte algo. Cuando yo le hablo de principio de la palabra de Dios, cuando hablamos de un principio, significa que ya sea que usted conozca a Cristo, usted haya entregado su vida al Señor, o no haya entregado su vida al Señor y sea el peor de los pecadores, el más alejado de Dios. Es más, hasta le diría, si usted o alguien que nos está escuchando es un ateo y cree en esta palabra y hace algo con este principio, la palabra es tan poderosa que aunque él no crea, se cumple. Amén. Es como la ley de la gravedad. No sé si usted la crea, la ley de la gravedad. Vaya a un edificio de 5 pisos y tírese de arriba. Y usted diga, yo no creo en la ley de la gravedad. No creo que me va a traer la tierra. Pruébelo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque podemos hablar de la ley. Hay una ley que se cumple ahí. ¿Está bien? Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, este es un principio que se cumple para todos. Por eso le digo que a veces encontrás personas
que no siendo cristianas practican principios que no conocen que están en la Escritura y tienen más resultados que otros que son cristianos y conociendo los principios no los ponen en práctica. Y vos decís, pero a este le va bien, pero él está poniendo en práctica los principios que están en la palabra sin saber que están en la palabra, y vos que sos cristianos, que deberías practicar eso, no lo practicás. Pero la Biblia me dice acá que si yo doy, va a haber devolución. Dice eso. Dad y se os dará. O sea, aquello, yo voy a entregar algo y va a haber una devolución de eso que yo entrego. Amén. Cuando uno pone una semilla, si un agricultor pone una semilla, él está seguro, no duda que esa semilla va a crecer. Es parte de la cultura de la época de Jesús. El que sembraba sabía que había algunas semillas que iban a dar menos proporción y otras iban a dar más. Semillas que dan más resultados. Pero el desafío nuestro que nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Sembrar. Vos y yo tenemos que sembrar. Ahora, ¿está mal sembrar y esperar recibir? No. No está mal sembrar y esperar recibir. Porque por algo la palabra dice, déjamelo ahí así la tenemos presente, da y se os dará. Entonces, yo no puedo decir, ay, yo doy, pero no estoy esperando que Dios me dé. Y está bien que vos esperes que Dios te dé. Lo que está mal es enojarse si Dios no te da en el tiempo que vos estás esperando. ¿Está bien? Depende de la semilla que vos sembrás, es los frutos que vos vas a recoger. Usted sabe que si vos sembrás semilla para tomate, dice que en 2 meses tenés un tomate. Pero si vos sembrás para un roble, son 100 años. ¿Está bien? Entonces son distintas semillas y distintos frutos, ¿sí? Entonces, nosotros sembramos y el Señor nos dará en su tiempo para que nosotros podamos cosechar. Es más, nosotros somos bien conscientes que cosechamos cosas que otros sembraron. ¿Sí o no? Nosotros cosechamos cosas, cosechamos oraciones que otros han orado. Y nosotros vamos a orar y otros van a cosechar oraciones que nosotros hicimos. Amén. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que está orando por usted y usted ha recibido cosas que ni siquiera usted sabe que oró por eso, pero que otras personas han orado para que usted recibiera. Usted por ahí recibe una sanidad o recibe algo de parte de Dios y hay gente en esta casa que está clamando y está orando para que haya gente que reciba. Y por ahí usted ni sabe el nombre de esa persona, pero Dios escuchó la oración de ese hermano, de esa hermana y le abrió el cielo para usted. Amén. Ahora, no está mal recibir. ¿Sabés que hay una historia en 1 Samuel, en el capítulo 17, que es la historia cuando David vence a Goliat? Es una historia que hemos hablado muchas veces de eso. Tiene muchísima enseñanza esa escritura. Pero una de las cosas que llama la atención es que cuando David llega al campamento, llega a ese lugar, él es un muchachito, no es un hombre que ha estado en ese tipo de batallas, de guerras. Entonces, todos estaban con miedo porque Goliat los estaba desafiando y nadie se animaba. Tal fue así que cuando él llega todos están hablando de la recompensa que le van a dar a aquella persona que enfrente a ese gigante. Claro, imagínense, David llegó y escuchó eso. Entonces, ¿qué hizo David? Empezó a preguntar, ¿qué es lo que va a dar el rey? Porque él escuchó que la gente estaba hablando eso. Entonces, a él le agarraron y le dijeron que el rey le iba a enriquecer, le iba a dar muchas riquezas al que venciera a este gigante. Pero no solamente eso, también dice, le va a dar su hija. Y además, o sea, va a ser yerno del rey.
Pero además de eso, lo iba a eximir de todos los impuestos, de él y de su familia. Así que no iba a tener más al arca golpeando, ¿no? ni al arba, ni ningún impuesto iba a pagar más el que venciera y la familia del que venciera a ese gigante. Y sabes que David preguntó, dice, ¿qué harán? Y dice que el pueblo le respondió las mismas palabras. ¿Eso sabés qué significa? Que él no le preguntó a uno solo. ¿Qué será verdad lo que dicen? Entonces le preguntó a uno, después le preguntó a otro, después le preguntó a otro. Así que el pueblo dice, ¿no? Todos le fueron diciendo, sí, es verdad, porque indudablemente cuando ofrecieron esa recompensa, David no estaba. Él llegó después. Así que, ¿está mal esperar recibir? Amén. Ahora, fíjate lo que dice, que si vos das, dice, Él te va a dar, pero dice que lo que se va a dar es una medida buena. Diga conmigo, buena. Una medida apretada, remecida. ¿Y qué más? Y rebosando. Mirá, era común para esa época que se realizaran transacciones con los elementos básicos que eran el aceite, el trigo, la cebada, incluso el vino, y había medidas para eso. Ahora, había formas de medir eso y se consideraba justo, se consideraba una buena persona el que utilizaba una buena medida. Y la persona que era justa y que era buena, no, porque también había personas que eran injustas, que hacían ¿qué? Cambiaban ¿qué? La medida, ¿no? Entonces imagínate que venían y te daban y te achicaban la medida. Entonces eso era una manera de estafarte. Pero acá dice que la medida buena es una medida que es, además es apretada. O sea, una persona que imaginémonos un saco donde te ponían arroz, ¿no? Entonces lo que hacían es poner el arroz, ahí echar el arroz y remecida, apretada, o sea, la apretaban bien. ¿Qué trataban de hacer? Sacarle el aire, para que no quedara el aire ahí entre medio. Entonces lo apretaban bien remecida, lo golpeaban, ¿no? La movían ¿para qué? Para que todo caiga bien, se llene bien todo el espacio, dice, y además dice rebosando, o sea que no solamente iba a llegar hasta arriba, sino que iba a haber un poquito más, ¿no? Iba a ver un poco más. O sea, vos fíjate lo que Dios te dice, que de lo que vos des, Él te va a dar más. Amén. Pero no solamente dice eso, sino que también dice, darán, o sea, no dice que te dará uno, que darán, más de uno, en vuestro, bien. Ahora, cuando hablamos de vuestro regazo, a ver, pásame una silla. A ver si se entiende. ¿Qué es el regazo? Bien, ¿me podrían dar algo acá? No, ¿tengo que? ¿Darán en vuestro? ¿Por qué me dan en mi regazo? Porque es mucho, porque es importante, porque es pesado, ¿está bien? Porque el estar en mi regazo hace que yo pueda recibir con más comodidad un peso que tal vez no podría recibir así. Eso sería incómodo, pero así, vos imagínense, bueno, te voy a dar, pero ¿sabes qué? Sentate. Dios te dice, te voy a dar, pero ¿sabes qué? Sentate,
porque lo que te voy a dar no lo vas a poder recibir de pie. Amén. Está bueno eso, ¿no? ¿Dice eso la palabra? ¿Usted está creyendo la palabra? Entonces tenés que decir, ay Señor, lo que viene para mí. Yo quiero eso, usted lo puede tomar. O usted puede hacerse, ay, bueno, si Dios me da, que me dé, y si Dios no me da, no me quiere dar. Bueno, eso no es lo que dice la palabra. La palabra me dice que si yo doy, Dios me va a dar más. Amén. Es importante lo de la medida, como le decía, porque tenemos medida justa y medida injusta. Y eso a mí me habla también, ¿sabe de qué? Que hay distintas maneras de dar. A veces Dios no está conforme con la forma en que nosotros damos. Y yo te voy a hablar de dar hoy, pero no lo voy a limitar a lo económico. No lo voy a limitar a lo económico. Porque cuando estamos hablando de dar, el contexto de esta palabra, yo solamente agarré un versículo, el contexto de esta palabra también habla de juzgar a otros. Dice, con la medida con que medís, te van a medir. Así que ojo como juzgás a otro. O sea, no solamente tiene un contexto económico, tal vez el contexto más fuerte es el económico, sino que también tiene que ver en las relaciones, en el uno con el otro. Ahora, esto es importante porque hay distintas maneras de dar. Y esto tiene que ver con las actitudes con las que damos. Y eso es lo que Dios mira. La actitud, creo que ahí hay uno de los secretos de esta palabra. La actitud con la que nosotros damos. Y eso va a marcar si la medida con la que estoy dándole a Dios también es justa o injusta. Veamos lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 12, 41 al 44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. ¿Dónde se sentó? Al lado del tesorero se sentó. Y se puso a mirar. Dios no mira lo que yo pongo. Sí, mira. Dios mira. Decirle al que tenés al lado, ahora no tenés excusa, Dios mira. Dios mira, hermano. Dios mira, Jesús se sentó y no fue casualidad. No fue casualidad, sino que también dice la Escritura que los llamó a los discípulos. Mira lo que dice. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, ¿está ahí Jesús? No, vengan, no quiero que se pierdan esto, vengan. Vengan, hey, vení, Pedro, Juan, vengan, tienen que ver esto, tengo algo para enseñarles. Miren, Jesús sabía que todos los que estaban poniendo, no solamente por lo que vestían, porque Jesús sabía todo, Él sabe todo, Él sabía cuánto habían ganado ese mes, Él sabía dónde vivían, Él conocía todo, como conoce todo cada uno de nosotros. Él sabe lo que podemos y lo que no podemos. Y ahí van los ricos, ¿no? Entonces echaban y ponían, y me imagino, ¿no? Cómo se admiraban otros. Mirá, ese pone un montón porque ese tiene, no sabes, tiene una fábrica de aceitunas. Ese da un montón porque sí, ¿no? Ese tiene una arrocera. Y vino, y al Señor le llama la atención porque dice que había una viejita, dice una viuda. ¿Cómo era la viuda? Pobre. Dice, y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro
más que fulano, dice así, más que este, más que aquel, más que quién, más que todos los demás, porque todos, uy, qué terrible esto, porque ese día fueron a dar y todos los que dieron de los que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía y agrega de todo su sustento. O sea que ella entregó todo lo que tenía para comer ese día. Hay que llegar al punto de entregar todo. Pues si estaba diezmando, no estaba ofrendando. Ofrenda. La forma en cómo das hace la diferencia. Va de vuelta. La forma en cómo das hace la diferencia. Los ricos daban de la sobra. La viuda daba todo, hasta de su sustento. Dar de las sobras es como una forma despectiva a quien le estás dando. Es como darle a alguien por compromiso. Darle a Dios como diciendo, bueno, hay que poner, ¿viste? Bueno, te doy. Y Dios está mirando. Un principio, si no das de lo poco, tampoco vas a dar de lo mucho. Repetilo, por favor. Si no das de lo poco, tampoco vas a dar de lo mucho. Hermanos, si no nos acostumbramos a dar cuando tenemos poco, cuando tengamos mucho, no vamos a dar. Es un error pensar que no doy porque no tengo. No doy porque tengo poco. ¿Sabes qué? Lo de ella era poco. ¿Qué podía comer esa mujer esa noche? No sé, un sándwich. Una tortilla. ¿Qué podría haber preparado con esas monedas? Comparado con los otros, no era nada. Para ella era mucho, porque era todo. Sin embargo, ella se lo entregó. ¿Sabes qué? Esa entrega al que sabe que su provisión no viene del hombre, su provisión viene de Dios. Cuando vos das, tenés que entender que tu provisión no viene de la persona que vos le estás dando. Viene de Dios. Cuando vos le das al Señor, no sé cómo Él lo va a hacer, pero viene de Dios. Y mucha gente no da. Tenés razón, Espíritu Santo. Mucha gente no da porque le está dando al hombre. Error. Vos cada vez que pones, crees que le das a un hombre, estás errado. Aunque sea el hombre que la use, aunque sea el hombre el que se la gaste, aunque sea el hombre que se gastó en lo que quiera. Compró un aire acondicionado nuevo. Vos entendés, esa mujer entendía que no importa si los sacerdotes hacían algo con eso o no lo hacían, si se iban de vacaciones, si no se iban de vacaciones. Ella dijo, yo le voy a dar porque Él es que me va a proveer. Tal vez ninguno de ellos, tal vez la mujer pasó y tal vez ninguno sabía su condición, pero Jesús sabía. Jesús sabe de condición, pero también sabe de actitud. Jesús sabe de condición, pero también sabe de actitud. Ahora, hermano, esto no lo llevo solamente a la parte de dinero, también lo llevo a otras cosas. A veces no damos lo que se tiene que dar. A veces no damos en el trabajo lo que tenemos que dar.
A veces nos damos en nuestras relaciones lo que tenemos que dar. A veces estamos esperando que otros den, que sean otros los que hagan. A veces, ¿cuántas personas van a su trabajo, van a un trabajo y están pensando a ver todo lo que le van a dar? Voy a cambiar de trabajo porque ahora cuando cobraste el primer sueldo, ¿qué hiciste? 15 días antes ya lo estabas gastando. Empezaste a trabajar y dijiste, uy, yo allá ganaba tanto, ahora gano tanto, entonces puedo comprar esto y puedo comprar esto. Se te acabó 2 días antes, ya en tu mente se te acabó todo. Todo lo que ahora ibas a cobrar. ¿Cuántas personas que van a su trabajo y van a tomar un trabajo nuevo están pensando, yo le quiero dar algo a esta empresa? Error. Tendrías que ver qué es lo que tenés hoy por todo lo que venís sembrando. ¿Estás dando lo que tenés que dar? Porque tal vez exigimos demasiado porque no se llena nuestro saco, pero damos poco. Esperamos que otros nos den buena medida, usen una medida buena, pero nosotros usamos una medida más chiquita. Damos poco y esperamos mucho. ¿Sabés que un muchacho fue a trabajar, empezó en una empresa? Entonces llega a ese lugar y le dice el dueño, le dice, ¿cuánto querés ganar? Hace muchos años de esto, es una historia real esto. Y el muchacho agarró y le dijo, no le voy a decir lo que yo quiero ganar. Yo quiero trabajar 1 mes y que usted vea cómo yo trabajo y después arreglamos el sueldo. Empezó como cadete. Al mes ya estaba trabajando dentro de la oficina con cafecito, aire acondicionado. ¿Cuánto me vas a dar? En las relaciones, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a entregar? Hay relaciones de amistad que son por conveniencia, ni siquiera por amistad. Porque ¿a cuánto les pasó? Cuando tenés, amigos sobran. Cuando tenés, todos son amigos del que tiene. Pero ¿quién es amigo del que no tiene? Ahora, nosotros necesitamos revisar nuestra actitud cuando tenemos que dar. Y te voy a dar algunas formas de dar. 2 te voy a dar. Una, hay una historia que está en 2 de Samuel, que es una historia de David también. De David podemos sacar muchas historias. David ha hecho un censo que Dios no le pidió y Dios se enojó y lo castigó por eso. Pero no solamente lo castigó a él, sino que vino una serie de sucesos feos sobre toda la nación. Entonces David le pidió a Dios que lo perdonara. Y lo que sucede es que viene el profeta y un profeta Gad le dice a David que él tenía que ir a hacer un sacrificio. Entonces la historia dice que David, ¿lo tenemos ahí a la historia? ¿Sí? En 2 de Samuel, que David va, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, del profeta, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. ¿Va entendiendo la historia? Este hombre, Arauna, era dueño de una propiedad, era dueño de una era. Pero ahora viene el rey. El rey nunca había venido por esa zona.
Y el rey se viene acercando y el rey viene acompañado, viene con otros siervos, se acercan a él. Y en el versículo 21 dice, Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificarle un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y escuchá lo que le dice este hombre. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, le dice, bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué le está diciendo este hombre? Vos sos el rey, acá tenés todo, lo que necesitas para hacer el holocausto. No gastes nada, no pongas nada de lo tuyo, no es necesario. Acá está todo, acá tenés para hacer el sacrificio, tenés los bueyes, tenés la madera, te preparamos todo, vos no hagas nada, rey. David podía haberse aprovechado de su condición, él era el rey. Podía haber dicho, esto es una bendición del cielo. Esto es bendición de Dios. Sin embargo, dice la historia, el versículo 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y la historia sigue diciendo que David compró ese campo. David hizo el sacrificio. Pero sobre todo lo que deja en claro acá es el corazón de David. Hay cosas que le tenemos que dar a Dios que nos van a costar. Y dar de la sobra no cuesta. Y cosas que te van a costar. El perdón cuesta. Porque hay dolor, que alguien haya hablado mal de vos, que alguien te haya criticado, que alguien haya calumniado tu vida, que alguien te haya prejuzgado. Dice, no, porque me dijeron que vos, y te quedaste con eso. Entonces Dios te dice, me lo tenés que dar. Me tenés que dar tu dolor. Me tenés que dar esa falta de perdón. Me lo tenés que dar. Y eso te va a costar. Va a haber cosas que te van a costar. Pero ¿sabes qué? Vos podés decir, porque claro, es fácil dar cuando sobra. El tema es dar cuando cuesta. Cuando Dios te dice, no vayas a tal lugar. Alejate de tal situación. Y Dios sabe que lo que te está pidiendo cuesta. Pero hay recompensa. Porque dice, dad y se os dará. ¿Sabés que a veces pienso yo, nosotros tenemos que dejar de ofrendar en la iglesia? Tenemos que suspender la palabra ofrendar en la iglesia. Y me refiero a esta casa. Así que tengan en cuenta los tesoreros con esto porque me lo voy a olvidar. Ya sé que me lo voy a olvidar. Pero ustedes me van a ayudar. No vamos a levantar más ofrendas en esta casa. Yo sé que algunos están poniendo caras tristes. No vamos a levantar más ofrendas en esta casa. Vamos a levantar siembra. Y una palabra dice mucho. Es tiempo, hermanos, de comenzar a sembrar. Es tiempo de que lo que vos des sea una siembra. Hermano, tal vez vas a sembrar en alguien que no se merece. Y en esto me refiero a las relaciones. Tal vez vas a sembrar en un jefe en tu trabajo que no se lo merece. Pues si no, pero esto si se pueden aprovechar de vos, sembrá. Sembrá. Hay gente que está en los trabajos, está cansada en el trabajo, está cansada de estar en el lugar, pero ¿sabés qué? No ha dado nada.
Hay personas que están en el trabajo y dicen, no, acá me usan, yo hace un montón que estoy acá y mi jefe todo lo que gana, lo gana por todo el trabajo que yo hago. Yo te sugiero algo, ponete tu empresa. Y después me contás. Ponete tu empresa, porque parece tan fácil, ¿viste? Yo escuché de gente que decía de otras personas, no de mí, de otras personas, que tenían empresa y decían, este tiene un montón de plata, no sabe la que tiene. Pero no sabían que la persona que tenía eso, cuando tenía 9 años, tenía que ir a vender diarios a una estación y que un montón de veces no comía y que le faltaron y tuvo un montón de necesidades y que llegó a tener su negocio 24 horas trabajando. Nadie se acuerda, ¿eh? De eso nadie se acuerda. O sea, cuando lograste, cuando alcanzaste, nadie se acuerda del sacrificio, ¿eh? Pero el que trabaja para hoy, ay, sí, porque mirá, todo lo que tiene, me podría dar más. Y si cambiamos la ecuación y vos das y das y das y decís, yo voy a sembrar, Señor. Voy a sembrar de mi tiempo. Yo voy a sembrar de mi esfuerzo. No veo, pero no importa, Señor. Yo voy a sembrar porque sé que te lo estoy dando a vos. La Biblia, ¿sabés qué dice? Que vos no tenés jefe en tu trabajo. Dice la palabra que trabajemos como para Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién es tu jefe? ¿A quién le tenés que pedir aumento? Trabajá, que Dios que ve todo, te va a aumentar. Y te voy a decir algo. Si vos haces lo que tenés que hacer y das lo que tenés que dar, otro te va a promocionar. Dice la Biblia, a David nadie lo conocía. Y un día Saúl estaba totalmente enajenado, endemoniado, no podía estar en paz, no podía estar tranquilo. Y le agarraron y le dijeron, conocemos un jovencito que toca bien. ¿Cómo sabían que tocaba bien? David no había sacado su CD ni lo conocían por YouTube, pero sabían la manera en que él amaba a Dios, la manera en que él se expresaba a Dios, le trajo honra delante de alguien que no lo conocía. Vos hacé lo que tengas que hacer, da lo que tengas que dar y alguien se va a encargar de promocionarte. Alguien se va a encargar de vos. Y un día te va a llegar un mensaje, mirá, necesito una persona como vos, porque me dijeron que vos sos esto, y quédate tranquilo que Dios te promociona. Quédate tranquilo, pero ¿sabes qué? Tenés que creer la palabra. Dad, tal vez no diste todo lo que tenés que dar todavía. La forma más grande de dar es la que dio Dios. ¿Querés ver lo que dice la Escritura? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo tenemos la palabra ahí? Porque está diciendo, porque de tal manera. A ver, trabajemos la palabra. Tienen la palabra ahí. Ustedes tienen la palabra ahí. Tenemos acá la palabra. Porque de tal manera amó. Fíjese la parte de arriba. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a tacharlo un poquito. Para poder sacar el principio. Porque de tal manera amó que ha dado a su Hijo. Lo vamos a borrar y el resto lo borramos todo. Vamos a sacar el principio. Porque de tal manera amó que ha dado. Porque de tal manera amó. ¿Entiende? Ahora después entendemos que es Dios, ya sabemos que es Dios. Pero agarremos el principio. Porque de tal manera amó que dio. Tu amor
se expresa en lo que das. Tu amor se expresa en lo que das. Te amo, mi amor, te amo. Sos lo más grande, sos lo más hermoso, sos lo más... Mamá, sos la mejor del mundo. No hay otro como vos, papá. Sí, una vez al año te dicen algo así. Y después los otros 364 días vos decís, ¿se habrá acordado lo que me dijo la otra vez? El amor no espera, el amor da. El amor da. El amor no mide para dar, el amor da. Y el amor que da sabe que en algún momento va a volver. Por eso Dios sabía que lo que Él hizo servía para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Había un final para eso. Amén. Y podemos hablar toda la noche de esto. Pero tiene el principio. Porque de tal manera amó que ha dado. Quédese con eso. Porque de tal manera amó que ha dado. Ahora, voy a ir cerrando ya con esto. ¿Diste todo lo que podías? ¿Diste todo lo que podías? Este año que pasó, ¿diste todo lo que podías? ¿Podías haber dado más en tu trabajo? ¿Podías haber dado más en tus relaciones? ¿Podías haber dado más en tus relaciones? ¿Podías haber sido más paciente? ¿Podías haber soportado más? ¿Podías haber tenido menos celos? Epa. ¿Podías haber tenido menos envidia? Claro, esta es para otra iglesia esto. ¿Podías haber dado más en tus estudios? A ver los que estudian. ¿Podías haber dado más en tu servicio a Dios? Porque de tal manera amó que ha dado. Es tiempo de dar. Es tiempo de sembrar. Sabiendo que nosotros damos y la palabra nos promete que lo que viene es más que lo que yo di. Hermanos, un hombre que oraba y buscaba a Dios, llamado Cornelio, no era judío. Sin embargo, le estaba orando y ayunando. Y un día se le apareció un ángel, dice la Escritura en el libro de los Hechos. ¿Y sabés lo que le dice el varón? Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Lo que este hombre dio llamó la atención del cielo. Lo que vos das, ¿pasa desapercibido o llama la atención en el cielo? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Que damos tanto de todo que estamos acostumbrados a dar a tal punto que en el cielo dicen, che, hay un ángel ahí buchón en el cielo, está diciendo, este está dando, Señor, hay que darle, hay que bendecirle, está dando con los amigos, está dando con los hermanos en la iglesia, está dando en el servicio, está dando con los niños, está ayudando, siempre está viendo la posibilidad de dar.
y las oraciones empiezan a ser respondidas. Dad y se os dará medida buena. Dios te trae algo bueno. Dios te trae algo bueno. Pero tenés que pensar, este año, póngase de pie, este año, si te has quedado corto. No quiero hacerle levantar la mano porque sé que todos tendríamos que levantar la mano. Pero estaría bueno que le dé algo a alguien hoy. ¿Te animás a darle algo a alguien hoy? Esto me gusta porque acá se va la teoría y viene la práctica. ¿Te animás a darle algo a alguien hoy? ¿Tenés dinero? ¿Qué te parece si lo ofrendamos a alguien? Perdón, dije mal. Gracias. ¿Qué te parece si sembramos en alguien? ¿Te gustaría? A mí me gustaría. Y yo soy tu pastor, así que también te tiene que gustar. Entonces yo voy a buscar también y voy a sembrar. No sé de qué tengo, pero lo voy a sembrar todo. No es poquito, para mí es un montón. Pero lo voy a sembrar. Así que ahí usted no mire al que tiene al lado ni me mire a mí. Ahora no me mire. Ahora busque. ¿Qué puedes sembrar, che? ¿Qué puedes sembrar? ¿Y en quién voy a sembrar también esto? ¿Ya tienen su siembra, hermano? No, vamos a la parte práctica. Hermanos, vamos a la parte práctica. Todos vamos a practicar hoy. Hasta Dylan va a practicar, pero no el teclado, eso ya lo. Pero todos vamos a practicar. A ver, piense qué le podemos. ¿Tiene algo? Búsquelo.